hermanos, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a nuestro estudio. Hermosas alabanzas que acabamos de mirar y ver. Y mientras escuchaba las alabanzas, el Señor tocaba mi corazón y me hacía recordar el momento cuando Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, en una oportunidad él pudo mirar y tener una visión de lo que estaba sucediendo en el mundo. Dios le dio esta visión de lo que estaba sucediendo, específicamente con su pueblo Israel. Y Juan lloraba mucho, dice la Escritura. Estaba muy afligido porque venían catástrofes y nadie era digno de desatar los sellos. Nadie era digno. Y Juan no hallaba a nadie que podía ser digno de desatar los sellos, en lo que narra el libro de Apocalipsis. Entonces Juan describe y dice él que lloraba mucho, con mucha angustia en su corazón. Y dice que siente la mano de alguien que toca su hombro, dice ahí en el libro de Apocalipsis. Y le dice, no llores Juan, le dice. Porque aquí dice, el Cordero de Dios es digno de desatar los sellos. Y cuando cantamos esta alabanza acerca de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es digno y quien Él está sentado en su trono alto y sublime, debemos nosotros, hermanos, confiar y creer en Dios. Dios está en control absoluto de nuestras vidas y de nuestros corazones. Dios está en control absoluto de nuestra situación en la cual nos encontramos cada uno. Cada uno de nosotros está viviendo situaciones complicadas, algunos en mayor grado, otros en menor grado, otros en medio grado. Sin embargo, todos estamos viviendo en aflicción. Pero Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y nuestra confianza está en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Dios. Vamos de inmediato a continuar estudiando el libro de Juan. El libro de Juan, en el capítulo 1. Habíamos quedado la semana pasada en mirar una breve introducción. Este libro lo escribió Juan, el apóstol. Juan, el escritor de las 3 cartas que llevan su nombre. Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, a quien Dios le dio una revelación. Así que Juan, el discípulo amado del Señor, como es conocido, escribió esta carta. Juan escribió esta carta mientras él se hallaba en Éfeso. En el año 95, entre el año 95 y 100 después de Cristo, cuando ya estaba viviendo casi la segunda generación de la primera iglesia. Ya estaba activando la segunda generación ya de la primera iglesia que aparece en el libro de Hechos. Ya estaban aquí más o menos desde aquella oportunidad de cuando empezó el mover del Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, hasta este punto en donde Juan se halla en Éfeso. Ya la iglesia estaba como en casi 30 a 40 años ya de existencia. Así que habíamos visto la introducción y ahora nos vamos a mirar y ver claramente los primeros 2 versículos del capítulo 1 de Juan. Pero es importante mirar también, aparte de esto, hermanos, es importante poder destacar aquí en el contexto en que Juan está escribiendo esta carta. Antes de continuar, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, les voy a pedir, por favor, que puedan inclinar sus rostros y nos vamos a encomendar a nuestro Dios y Padre Celestial, para que Él nos hable, para que Él nos ministre, para que Él abra nuestro entendimiento y podamos entender lo que Él quiere hacer de cada uno. Les voy a pedir, por favor, que puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, postrados y humillados, reconociendo nuestra condición pecaminosa delante de ti. Reconociendo, Señor, que no somos nada delante de ti. Sin embargo, tú, Señor, te has dignado a mirarnos con compasión, misericordia y gracia.
Nos postramos delante de ti esta mañana y rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados. Limpie nuestro corazón y nuestra mente. Prepare nuestro corazón para recibir la instrucción y enseñanza de tu palabra. Abre nuestra mente para entender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, tu soberanía, tu poder maravilloso, que tú estás en todo y por sobre todo, Señor, y que tú, Señor, continúas sentado en tu trono alto y sublime, y que nada ni nadie escapa a tu control. Dios mío, enséñanos esta mañana a vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos a descansar y reposar en ti, Señor. Es por eso que dejamos todas nuestras cargas, ansiedades, enfermedades delante de ti. Y te rogamos, Dios, por misericordia, que seas tú, Señor, aliviando nuestro corazón cada día y ayudándonos por medio de tu Espíritu Santo a vivir conforme a tu voluntad. Yo te pido de manera especial por aquellos que están enfermos, que están padeciendo necesidades, por cada uno de ellos, Señor. Te ruego especialmente por la mamá de nuestro hermano Fernando Irarrázaval, Señor. Te pido por ella, Señor, que tú tengas compasión y misericordia de esta señora. Te pido también, Señor, que tú bendigas, Señor, a aquellos, Señor, que están padeciendo necesidades de cualquier tipo, Señor. Aquellos que tienen miedo, aquellos que tienen el COVID, Señor. Te pido, Padre, que tú te acerques a ellos, te reveles a ellos, Señor. Oramos esta mañana, Señor, y pedimos tu bendición por cada uno, Señor, para que tu palabra sea instruyéndonos y enseñándonos. Nos ponemos en tus manos y que nada ni nadie nos distraiga, Señor, y que tú guardes estos medios, la señal, para no tener distracción alguna, Señor. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú les alcances a su corazón. Que tú le hagas ver, Señor, que tú eres un Dios vivo, poderoso, pero por sobre todo eres compasivo y misericordioso, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, y bendice las familias aquí representadas. Pedimos tu bendición esta mañana sobre cada uno y el estudio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como les decía anteriormente, cuando nosotros empezamos a estudiar este capítulo, veíamos ahí que Dios le revela a Juan aquí, el escritor de este libro, que él debía escribir no solo al pueblo judío, sino que Juan debía escribir este evangelio al mundo entero. Esta es la carta universal. Entonces, el Señor había puesto este deseo en Juan de poder escribir. Ahora, durante este tiempo, en el año 95, al año 100 más o menos, después de Cristo, Juan se encontraba viviendo en medio del mundo romano que imperaba el idioma griego, el lenguaje griego. El idioma griego ya en ese tiempo era universal, entonces Juan estaba claramente viviendo ahí en Éfeso. Entonces Juan estaba viviendo en Éfeso para conocer, digamos, la cultura griega. Juan convivía con la cultura griega. Entonces el Señor le muestra aquí y le revela a Juan que su evangelio no va solamente dirigido a los judíos, sino que el evangelio que el Señor quiere revelar aquí a través de Juan es para el griego, es para el mundo griego. Entonces aquí quedaba Juan en una problemática, porque el mundo griego o el griego era imposible que ellos entendieran la venida de un Mesías, era imposible que el griego pudiera entender la venida del Cristo. Para ellos la venida del Cristo, la venida del Mesías, para el griego me estoy refiriendo, no para el judío, sino para el griego, no podían entender porque no conocían de esto. Entonces, ¿cuál sería la manera? ¿De qué forma entonces Juan podría llegar al mundo judío y al mundo griego? ¿De qué manera Juan entonces podía él unir estas dos culturas para hacerles llegar un mensaje poderoso, un mensaje positivo? ¿De qué manera? ¿Cuál sería la forma? Entonces aquí el Espíritu Santo de Dios inspira a Juan y le revela a Juan que ambas culturas, tanto el griego como el judío, tenían un concepto común, tenían un punto de encuentro y tenían un concepto común de la palabra. Es decir, ellos tenían un punto de encuentro en cuanto al concepto de la palabra, algo que le pertenecía tanto al judío como al griego, y lo podían entender, y lo podían también, si lo podían entender, entonces también lo podían aceptar, que el concepto de la palabra. Como ya mirábamos anteriormente, la palabra para el judío era mucho más que un sonido. La palabra para el judío tenía su existencia propia, su independencia. La palabra para el judío, basado en el libro de Génesis, la palabra para el judío, la palabra de Dios para el judío era poder.
era poder, era algo sobrenatural, era el poder de Dios. El judío respetaba, amaba la palabra de Dios. Para los griegos en primer lugar, la idea de la palabra la introdujo un filósofo llamado Heráclito. Este filósofo decía claramente que influenció el mundo griego con su pensamiento y su filosofía. Él decía lo siguiente en relación a la palabra. Él decía que toda la creación, dice, se encontraba en un estado de flujo. ¿Cómo así? Es que toda la creación se encontraba en un estado de flujo donde día a día, en momento cambiaba. Todas las cosas cambiaban, circulaban, pasaban, cambiaban. Por ejemplo, para que entienda usted, este filósofo ponía para postular su filosofía, este filósofo decía claramente que, por ejemplo, de un río correntoso, si uno se metía 2 veces, si uno se sumergía de ese río 2 veces, la segunda vez no eran las mismas aguas que la primera vez donde se sumergía. No sé si me explico. Porque todo era un flujo, todo iba fluyendo y fluía y pasaba y pasaba y pasaba. Es como cuando nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un dicho aquí en Chile. Cuando nosotros nos queremos referir a un tiempo o que el tiempo ya haya pasado, por ejemplo, dice, bueno, en una situación en particular nosotros decimos, bueno, es que ya ha pasado mucha agua bajo el puente y nos referimos a que el tiempo va pasando. Es que el momento, el día de hoy ya, este día pasó o este día va en constante proceso de pasar, ¿me entiende? Este día no va a ser el mismo, mañana no va a ser el mismo. Lo que vivimos ayer ya no lo vamos a vivir nunca más porque las cosas van pasando, el tiempo va pasando. Entonces este filósofo griego entendía de esta manera y que todo era un constante cambio, todo era un constante cambio. Entonces este filósofo griego llegó a la siguiente conclusión: si todas las cosas van pasando y todas las cosas van fluyendo como en un río correntoso, lo que vivimos ayer ya no es igual a lo que estamos viviendo hoy día, un día a otro día son distintos, son diferentes, porque el tiempo va pasando y va pasando y va pasando. Nosotros nos vamos envejeciendo, pero el tiempo va pasando y va pasando y va pasando, y lo que nosotros vivimos hoy día no lo vamos a vivir mañana, y lo que debimos haber hecho y no lo hicimos, ya no lo hicimos, ¿no es cierto? Ya el tiempo es irrecuperable, el tiempo no se recupera, el tiempo pasado no se recupera. Entonces este filósofo griego llegaba a la siguiente conclusión: ¿por qué la vida no se convertía en un completo desorden también? ¿Por qué la vida en sí no se volvía un completo desorden, una completa anarquía? Entonces este filósofo Heráclito llegó a esta conclusión diciendo lo siguiente: que todo este flujo no es casual, que todas estas cosas que vayan pasando no es casual, no es casualidad. No hay casualidad en la vida, decía este hombre. Fíjate lo que pensaba. No hay casualidad en la vida, sino que este hombre decía que todo está controlado y todo está ordenado en un esquema continuo todo el tiempo y todo el tiempo. ¿Y quién controla todo esto? Llegó a la conclusión este hombre. ¿Quién controla todo esto? El Logos, la palabra, la razón de Dios. ¿Se fija? Ese es el concepto, esa es la conclusión a la cual llegó este hombre. Es decir, miraba la naturaleza y decía, todo esto tiene que tener un orden. Si bien es cierto, todo va pasando, pero ¿por qué no se desordena? Si todo va pasando y todo va pasando y todo va pasando, ¿por qué no llega a un desorden? ¿Por qué no todo se desordena? Hay un orden. Este flujo de tiempo, estas cosas que van pasando, tiene un orden. Tiene un orden, tiene un control, tiene un límite. Ah, decía él, el que controla todo esto entonces es el Logos, la palabra, el verbo, la razón de Dios. Entonces, el mundo griego, cuando miraba la naturaleza, cuando miraba las cosas, cuando miraba el orden, cuando miraba el universo, cuando miraba las estrellas, se hacía la siguiente pregunta, el mundo griego. Ellos decían, ¿y por qué las estrellas están tan ordenadas? ¿Por qué los planetas no chocan entre sí? ¿Por qué las estrellas no se caen del cielo y están chocando si todo va pasando en un completo flujo? Entonces, ¿por qué no hay choques entre las estrellas? ¿Por qué la marea en el mar? ¿Por qué el mar no se sale? ¿Por qué la marea?
constantemente se mantiene hasta un límite, llega hasta un límite. ¿Quién controla? ¿Quién da los límites? Por ejemplo, se hacían las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que hace que las noches cumplan sus 12 o 8 horas, 12 horas, qué sé yo, se mantengan? ¿Qué hace que las noches y los días se mantengan definidos, determinados, sin ninguna alteración? ¿Qué es lo que hace que las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, se mantengan fielmente, claramente, en su orden inalterable? Entonces el mundo griego abrazó esta filosofía de Heráclitos, que decía que el logos, la palabra, la razón de Dios es la que controla, es la que delimita, es la que sustenta la palabra, el logos. Entonces, y no debemos olvidar que el judío decía que la palabra de Dios es poderosa, creadora. Entonces ahí Juan dijo, o el Espíritu de Dios le reveló a Juan diciendo, este es el punto de encuentro. Entonces, bajo este contexto, Juan se dirige a los judíos y al mundo griego para decirles que la palabra para el judío, el logos, el control, la razón de Dios para el griego, que abrazaba esa enseñanza, el orden, el control, la limitación de todas las cosas, Juan dijo que todo este pensamiento se había unido y se había encarnado en Jesucristo el Verbo. Jesucristo, entonces, Juan dijo aquí, o va a decir aquí, que Jesucristo es la mente de Dios, la mente creadora, la mente iluminadora, la mente que controla el universo, la mente que sustenta el universo. Había venido a la tierra. ¿Quién? El Logos, la palabra, Jesús mismo, había venido a la tierra. Entonces, Juan les aclara aún más y les dice, ya ustedes no deben andar a ciegas, no deben andar a tientas, sino que todo lo que ustedes tienen que hacer, todo lo que el mundo tiene que hacer para encontrar respuestas claras a sus vidas era mirar a Jesucristo, porque en Jesucristo está Dios, en Jesucristo está la mente de Dios. Ese principio no ha cambiado. Ese principio hoy día no ha cambiado, ese principio se mantiene. Debemos mirar a Jesucristo. Vamos a mirar aquí palabras tales como Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. La palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Ahora, a partir de este capítulo 1 que vamos a mirar en esta mañana, vamos a mirar y ver aquí que Juan comienza su evangelio antes, demostrando aquí más bien la existencia de Dios. Es decir, que antes de la creación Dios ya existía. Dios ya existía. Ahora, miremos aquí Juan, capítulo 1, versículo 1. Abra su Biblia, por favor, en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Vamos a mirar este versículo, pero frase por frase, porque es necesario que entendamos lo que Juan está declarando aquí. Así que tome su Biblia, tome su destacador, tome su cuaderno y su lápiz y tome apunte. Si usted, entre paréntesis, si usted le gustaría investigar más, ningún problema. Usted me escribe aquí en el WhatsApp, usted me escribe y yo le puedo mandar los apuntes. Puedo compartir con usted sin ningún problema mis notas para que usted lo pueda tener ahí, los pueda chequear, repasar y ver. ¿Ya? Pero es muy importante que podamos entender lo que Juan nos va a enseñar. Vamos a mirar aquí frase por frase. En el principio, dice versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En primer lugar, la primera frase que aparece aquí dice es en el principio. En el original griego, la palabra él, cuando dice en el principio, la palabra él no aparece en el original griego. Entonces quedaría de la siguiente manera, en principio, en principio. Entonces dice, en principio, dice, era el Verbo, la palabra Jesucristo encarnado. Ahora, la otra cosa es, en principio, pero en principio ¿de qué? ¿A qué se refiere cuando dice el principio? ¿Pero en principio de qué?
Principio de Dios, principio de la creación. ¿A qué tipo de principio? Principio de la eternidad. ¿En qué principio se refiere aquí? Juan se está refiriendo al principio de la creación. Juan se está refiriendo aquí, como buen judío, Juan se está refiriendo a Génesis, precisamente Génesis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Cuando dice en principio era el verbo, no se está refiriendo al principio de Dios, se está refiriendo al principio del libro de Génesis. Vayamos por favor a Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando Juan dice en principio era el verbo, está diciendo que en principio, Génesis 1, cuando dice aquí en principio creó Dios. Dios, la palabra Dios en el original hebreo es Elohim, que se refiere a Dios o dioses. ¿Se fija? La palabra en hebreo entonces original de hebreo aquí es Elohim. Dios creó, dice, los cielos y la tierra. O sea, entonces, pastor, usted me está diciendo que cuando Juan dice aquí en principio era el verbo, o sea, Jesús encarnado, que lo entiendo perfectamente. Usted me está diciendo entonces que Jesús también existió y estuvo en el principio de la creación. Sí, porque eso es lo que dice aquí la Biblia. Otro detalle importante que encontramos en Génesis capítulo 1. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí hay otro detalle importante. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, aquí nosotros vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en una forma activa en principio de la creación, cumpliendo roles distintos, pero Dios es uno. Es uno. Entonces, nosotros miramos aquí en este pasaje de Génesis, vemos a Dios en tres personas realizando, como decía, labores distintas, pero en unidad y bien coordinado. Entonces, cuando Juan dice, que es nuestro mensaje central, cuando Juan dice aquí que en principio era el verbo, está diciendo y está hablando y declarando aquí la preexistencia de Jesús, la preexistencia de Dios, que es uno de sus atributos. Lo que quiere decir entonces que el verbo, la palabra Jesús, ya existía en el principio. Jesús entonces, antes de venir a la tierra en forma humana, Jesús existía y estuvo en el principio, sí, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan está dando mucho énfasis aquí a la preexistencia de Dios, porque a Juan le interesa mostrar la eternidad de Dios, la eternidad específicamente de Jesucristo como Dios. Entonces, y mostrar también, Juan, el propósito aquí que Juan tiene es mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas religiones que lamentablemente usan mal esta escritura para decir claramente que Jesús fue un ser creado. Por ejemplo, las enseñanzas erróneas de la religión de los testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo fue creado por Dios. Y después que Jesús, dice, creó todo lo demás. Para nosotros los cristianos que estudiamos la palabra de Dios en el idioma original, tanto hebreo como griego, podemos mirar y podemos decir claramente que Jesucristo es Dios y que Jesucristo no es un ser creado. La Biblia dice que Cristo es Dios. En cambio, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es decir, que primero está Dios el Padre, a quienes los testigos de Jehová adoran, enfatizan, y luego en segundo grado para ellos viene Jesucristo, y en tercer grado viene el Espíritu de Dios, que no es persona, según ellos, sino que ellos dicen que es la fuerza activa, es una fuerza activa. Completamente equivocado y errónea esa enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque miramos, e insisto en esto, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Específicamente, si tú quieres mirar y ver y corroborar que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que el Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo es persona.
¿Dónde se manifiesta el Espíritu Santo como persona? Una persona tiene sentimientos, una persona se entristece, una persona tiene voluntad, una persona tiene poder de decisión. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si tú quieres ver al Espíritu Santo, entre paréntesis, quieres ver al Espíritu Santo manifestado como persona, dirigiendo, guiando, prohibiendo, potenciando, dando poder, como persona, como Dios y como persona, lo puedes mirar en los 28 capítulos del libro de Hechos. De hecho, esa frase, el título de ese libro, Los Hechos de los Apóstoles, ¿saben qué? Estudiando los 28 capítulos, ese título debería ser Los Hechos del Espíritu Santo. Cierre de paréntesis. Entonces Jesús es Dios. Juan está demostrando aquí que Jesús es Dios y que está Él desde el principio. Desde el principio de todas las cosas. La palabra principio en el original griego es arqué, tal cual, arqué, A-R-Q-I-E, arqué. ¿Qué significa esta palabra arqué en el original griego? Significa que habla del origen, habla de una causa activa que se refiera ya sea a una persona o cosa. En principio, Dios ya estaba. En principio, Dios ya estaba. En principio, Jesús ya estaba. Juan nos está diciendo entonces aquí en esta primera parte, en esta primera frase, en el principio. Juan nos está diciendo claramente aquí, número 1, que la palabra no es una de las cosas creadas, el logo no es una de las cosas creadas, sino que la palabra ya existía cuando comenzó la creación. Número 2, la palabra, el logos, el verbo, no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo determinado. El logos, Jesús mismo, como Dios, la palabra que Juan habla aquí, es parte de la eternidad. Jesús no tiene principio ni fin. Jesús es eterno. Dios es eterno. El logos, el verbo, es eterno. No tiene principio ni fin. Y eso es lo que está demostrando Juan aquí en sus escritos. Por tanto, Juan está enfatizando aquí, y insisto en esto, la preexistencia de Cristo. Antes de que Cristo viniera al mundo en forma humana, antes de que Cristo naciera en Belén de Judea, antes de eso Jesús ya estaba. Jesús existió. Jesús es creador. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ahora, ¿se ha preguntado usted por qué Juan entonces, por qué razón Juan usa la palabra verbo, logos, para referirse a Jesús? Porque recuerden esto, para el judío la palabra era poderosa. Para el griego la palabra, el logos, era la explicación del orden del universo, de la creación, la razón de Dios. Entonces, ¿por qué Juan se refiere a Jesús como el verbo? ¿Sabe por qué se refiere? Porque Juan encuentra este punto para decir de que el verbo, la palabra, el verbo se reveló al hombre. Se reveló al hombre. Juan usa el verbo para que todo el mundo pudiera entender que esa palabra la podemos ver, lo podemos oír, lo podemos tocar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra viene con un mensaje. Esa palabra viene, Jesús mismo trae un mensaje. Quiero que miremos, por favor, por un momento, ahí en Hebreos. Anote esto, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 2, para entender mayormente este concepto. Mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A quién se refiere? La palabra, el verbo. El verbo que Juan menciona aquí se reveló. Entonces se está refiriendo a Jesucristo. Jesús es la última revelación de Dios. Jesús es la personificación de la palabra escrita y hablada en el Antiguo Testamento. ¿Se fija? Jesús mismo. Ahora, entonces vemos que Jesús es la expresión, la revelación y la comunicación de Dios para los hombres. Por eso Juan, por eso Juan dice, en una de sus primeras o segunda carta, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han contemplado referente al verbo de vida. Jesús, la palabra de Dios, la revelación de Dios encarnada, personificada. Y esto es muy importante entender, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Recuerdas cuando el ángel le dijo a María, el ángel Gabriel le dice a María, he aquí un santo ser nacerá y será llamado el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, el que nacerá? He aquí le pondrás por nombre Emanuel. ¿Se acuerda? Emanuel. ¿Qué significa el nombre Emanuel? Dios con nosotros. Dios en la persona de Jesucristo habitó entre nosotros. Entonces, debemos nosotros poner atención lo que Juan señala aquí cuando menciona a Jesús como el verbo y dice algo muy importante en este primer versículo, en esta primera frase. Juan dice aquí que en el principio era el verbo. En el principio Jesús, la palabra, estaba en el principio. Número 2, y el verbo era con Dios. ¿Quién era con Dios? La palabra con, en el original griego, significa pros, tal cual suena. Pros, P-R-O-S, pros. ¿Qué significa pros? Significa acompañamiento, significa una estrecha conexión, significa una relación íntima, significa, la palabra con, significa cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Entonces, cuando Juan dice aquí, en versículo 1, la segunda frase, en el principio era el verbo, ya lo tenemos definido. Número 2, y el verbo, Jesús, la palabra, Dios personificado, y el verbo era con. ¿Con quién? Con Dios. Cara a cara, otra evidencia. Otra evidencia. Jesús era con Dios, cara a cara. Demuestra una palabra de compañerismo, una relación íntima, un acompañamiento. En otras palabras, Jesús, antes de venir a la tierra, Jesús tiene una íntima comunión, relación con su Padre. Y esto nos hace mucho sentido, ¿sabes por qué? ¿Recuerda usted cuando Jesús está en la cruz del Calvario? Jesús está agonizando. Y Jesús, mientras moría, antes de entregar su espíritu, Jesús dijo algo interesante, que los soldados romanos lo malinterpretaron. Jesús, mientras moría crucificado en la cruz del Calvario, Jesús dijo lo siguiente: Elí, Elí, lama sabachthani, ¿se acuerda? ¿Qué quiere decir eso? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El único momento en que Jesús se despegó de la comunión con su Padre, de la comunión estrecha que tenía con su Padre Celestial, el único momento fue en ese momento, cuando estaba muriendo. Porque el Padre descargó toda su ira sobre Jesús, quien llevó sobre sus hombros toda la ira del Padre, fue cargada sobre Jesús de Nazaret. Entonces, como Dios no tiene relación alguna con el pecado, y Jesús llevó sobre sus hombros nuestro pecado, entonces Jesús se tuvo que separar de su Padre Celestial.
Y por eso Jesús clama en su alma, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, volviendo al punto aquí, cuando Juan dice que el verbo era con Dios, existía ese compañerismo, esa unidad, ese compañerismo, estar juntos. Por eso, hermanos míos, quiero hacer un paréntesis. Por eso nosotros como seres humanos, creación de Dios, nosotros como seres humanos no estamos preparados para la partida de un ser querido. Porque Dios no nos creó así. Por eso nos duele tanto la partida de un ser querido. Por eso extrañamos a nuestros seres queridos, porque nosotros no fuimos creados con esa facultad de separarnos, sino siempre Dios nos creó con esta facultad de estar unidos, de estar en comunión unos a otros. Y esa comunión, por supuesto, la provoca el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios, que es una comunión natural. Pero el punto es que, ¿quién entonces separa? ¿Quién divide? Satanás, no Dios. Y por eso nos duele la partida de un amigo, de un ser querido. Por eso nos duelen las divisiones, porque no estamos preparados, porque eso viene de Dios. Aquí Jesús mismo estaba cara a cara con Dios. Estaba cara a cara con Dios. Y Juan lo quiere resaltar aquí cuando dice, y el verbo dice, era con Dios. Cara a cara con Dios. Había este compañerismo. Quiero mencionarles otro punto importante de la unidad y del compañerismo. Por eso el Espíritu Santo nos muestra que tú y yo tengamos este compañerismo, esta comunión personal con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque va a venir un día en que Jesús nos va a llamar a su presencia y vamos a estar con Él en la eternidad. Rápidamente quiero ponerles este siguiente ejemplo. En Génesis capítulo 5, versículo 24, aparece el nombre de una persona llamado Enoc. Dice, Enoc era amigo de Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, la unidad, el compañerismo. ¿Tienes tú esa unidad y compañerismo con Jesús de Nazaret? ¿Tienes tú esa unidad y ese compañerismo con Jesús de Nazaret? Quiero decirle una pura cosa. Si usted no tiene esa unidad y compañerismo con Jesús, entonces esa es la razón de por qué usted hoy día se encuentra triste. De por qué usted hoy día siente esa sensación de angustia en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted no está experimentando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque usted está separado de Dios. Cuando una persona está separada de Dios, siente esa angustia, ese vacío, esa tristeza y no sabe por qué. Pues esa es la razón. Jesús de Nazaret ha venido a llenar ese vacío que está en nuestro corazón. Entonces, volviendo al punto, aquí en esta segunda frase, Juan dice que el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. En tercer lugar, vemos que Juan dice, y el verbo era Dios. Y el verbo dice, era Dios. Cuando dice el verbo era Dios, está explicando Juan aquí que es de la misma esencia, es del mismo carácter, no es en menor grado, no es inferior, que el verbo Jesús no es inferior al Padre, ni el Espíritu Santo inferior al Padre y al Hijo. No, es Dios una misma cosa, la misma esencia, es la misma calidad, tiene las mismas cualidades, los mismos atributos, pero cumplen labores distintas en unidad. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, dijo lo siguiente, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Mostrando igual carácter, misma naturaleza, misma esencia, con una independencia cada uno, sí, pero en unidad, en compañerismo, en divinidad. Entonces, el segundo punto que Juan menciona aquí en el versículo 2, ahora nos saltamos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Juan capítulo 1, versículo 2? Corrobora nuevamente que el verbo Jesús, dice, este era en el principio. ¿Qué principio? Insisto en esto. ¿Qué principio? El principio de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ese principio se está refiriendo Juan. Este era en el principio con Dios, estaba cara a cara con Dios, creando al hombre. Cuando Dios dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre, no dice, voy a hacer al hombre en forma singular, sino dice plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ahora cuando dice ahí el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a qué se refiere? ¿Al aspecto físico? No, Señor. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo semejanza en el aspecto moral, en el aspecto espiritual y en el aspecto intelectual. ¿Se fija? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se refiere al aspecto moral, espiritual e intelectual. Entonces, cuando dice versículo 2, este era en el principio con Dios, resalta el punto aquí, corrobora el punto, que Jesús es Dios, que Jesús antes de habitar entre los hombres, Jesús ya existía. Y como Jesús existía, entonces todas las cosas están en su poder, que es algo que vamos a mirar el próximo domingo, en los versículos siguientes. Porque Juan no solamente va a enseñar aquí la parte teórica, teológica, Juan va a demostrar con hechos que ese Jesús es Dios y que ese Jesús demuestra su poder. En conclusión, entonces, hermanos míos, como Juan establece esto, de que Jesús es Dios, el Verbo es Dios, el Verbo es la revelación de Dios mostrada a los hombres, e insisto en esto, en visión, en oír, en tocar, en ver, que es lo que Juan señala aquí en una de sus cartas, podemos ver que el mejor comentario de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, ¿sabes cuál es el mejor comentario de esto que estamos mirando aquí para entenderlo? Es la propia Biblia. En Proverbios capítulo 8, versículo 27, Proverbios capítulo 8, Proverbios 8, búsquelo por favor, subráyelo y cotéjelo esto. Proverbios 8, 27, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dios mismo, Jesús mismo, el Padre, Dios mismo habitó entre nosotros, está entre nosotros, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero también es importante mirar esto. Ese Dios, Jesús mismo, Él, cuando vino a la tierra, Él vino con un propósito específico, la cual hoy día, esta mañana, nosotros vamos a recordar. El propósito de Jesús fue anunciar al mundo que las buenas nuevas habían llegado, por lo tanto el mundo debía arrepentirse y convertirse y creer en Jesucristo como Dios. Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, y les quiero pedir por favor a aquellos que tienen el pan y la copa, que se reúnan ahí en familia, que sostengan el pan, sostengan la copa, y vamos a recordar que este Jesús, el Verbo encarnado que habitó entre nosotros, se dio como ofrenda por nosotros. Se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él dio un mensaje maravilloso. En Mateo capítulo 26, versículo 26, estaban todos los discípulos reunidos con Él, entre ellos Juan, el escritor de este libro que estamos mirando. Y Jesús sabía que en pocos días ya Él iba a ser juzgado, sentenciado y muerto. Pues Jesús, teniendo este ramillete de discípulos en su mesa, que no iban a estar con Él, que se iban a arrancar, le iban a negar, le iban a traicionar, pues Jesús les amó. Porque el amor de Dios es incondicional. Jesús les amó. Y dice ahí en Mateo 26, dice, y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, dice, comed, esto es mi cuerpo. Así que juntos vamos esta mañana a comer el pan,
recordando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue partido por todos nosotros. Así que comamos juntos el pan. Y tomando la copa, dice, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos el jugo. Jesús dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A usted que me está escuchando en esta mañana y no puede entender quién es Jesús, déjeme decirle que nunca lo va a entender si usted no se relaciona con Él. Es necesario que usted pueda reconocer a Jesús de Nazaret esta mañana como su único Señor y Salvador de su vida. Tal vez usted lo conoce, pero todavía tiene tristeza y angustia en su corazón, pues déjeme decirle entonces que usted no tiene una comunión estrecha con Jesucristo, por diferentes razones. Pero usted no tiene una comunión estrecha con Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos da de su paz y de su gozo en forma gratuita, independiente de la circunstancia que estemos viviendo. Es necesario entonces que volvamos a Él. Les voy a pedir esta mañana que podamos orar. Dar gracias a Dios por esta gran revelación de su Hijo Jesucristo, quien nos vino a rescatar, redimir, perdonar de todos nuestros pecados y darnos esta esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Dios, te doy gracias esta mañana por tu gran amor y misericordia. Te doy gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder conocerte, de poder entender, Señor, en nuestra mente limitada, poder entender lo que tú nos has revelado, que tú viniste al mundo para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esta paz, para darnos esta esperanza de vida. Es por eso, Señor, que te damos gracias por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sin tener tú arte ni parte, Señor, te despojaste de tu gloria, te despojaste de la comunión con el Padre, llevaste sobre tus hombros, Señor, el pecado que nos correspondía, el pecado nuestro, lo pusiste en tus hombros y recibiste sobre ti la ira del Padre, Señor. Y ahora estás sentado en el trono, maravilloso, alto y sublime, intercediendo por todos nosotros, lo cual hoy día nos permite venir a ti confiadamente. Aquí estamos, Dios, pecadores, arrepentidos, corruptos, perversos, aquí estamos rogando y pidiendo una vez más que nos perdones de nuestros pecados, que limpies nuestro corazón y nos des una oportunidad. Aquí estamos, Dios, dejando nuestras cargas delante de ti para que nos puedas liberar, Señor. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo esta mañana. Purifica nuestro corazón y nuestra mente y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad. Si bien es cierto, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, que queremos seguir en este camino de la perfección, Señor. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que Dios bendiga sus vidas. Si hay alguien que necesita saber más en profundidad acerca de este estudio, no tengo ningún problema en compartir mis notas, le puedo compartir mis notas, hágamelo saber por favor a través del WhatsApp, yo le envío por favor mis notas gratis por supuesto, para que usted obviamente lo pueda cotejar y lo pueda tener, porque este es un material que es importante tenerlo y poder chequearlo y verlo a través de las Escrituras. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Si usted quiere ofrendar y quiere dar su diezmo, por favor, ahí en pantalla están los datos para que usted pueda
ofrendar y dar lo que de gracia ha recibido. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una linda semana. Nos volvemos a encontrar entonces mañana con los varones a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. El martes tenemos a las 20 horas oración, les invito a participar de la oración. Miércoles seguimos estudiando el libro de Hebreos capítulo 2, les invito entonces a participar. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que descansen los que están de vacaciones, que descansen, que recarguen pilas y que Dios bendiga sus vidas. Muchas bendiciones. Adiós, les amo mucho en el Señor. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas tardes. Bendiciones.